¿Sí o no? Listo. Entonces, bueno, muchachos, les voy a hablar de equilibrio ácido-base. Mi nombre es Cristian Valencia Vidarte, soy médico internista de aquí de la clínica Rafael Uribe. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, gases arteriales. ¿No? Uy, ¿esto cómo se pasa? Ya. ¿Sí están viendo las diapositivas? ¿Y me escuchan bien? Sí, señor. ¿Sí? Sí, ¿Se profe. escucha bien? Listo, bueno. Pero digamos que realmente es un tema que todo el mundo tiene satanizado como muy difícil, pero realmente es un tema sencillo y fácil de aplicar. Entonces vamos a hacerlo, a tratar de verlo de una forma, de la forma más sencilla. Digamos, gases arteriales hay muchas formas de interpretarlos. Hay formas desde el punto de vista fisiológico, se puede interpretar desde el punto de vista fisiológico con la ecuación que todos ustedes conocen del equilibrio isohídrico de Henderson y Hasselbalch. Y desde el punto de vista electroquímico, que es mucho más complicado, que es el equilibrio de iones fuertes de Stewart, o desde el punto de vista del exceso de base. Entonces vamos a hablar del equilibrio fisiológico, que depende de la ecuación del equilibrio isohídrico, que es la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que realmente es el que más deben de saber ustedes en este momento, porque digamos que es el lenguaje que usamos todos para la interpretación del equilibrio ácido-base. ¿Listo? Entonces vamos a hablar. Entonces, cuanto a la historia, puse apenas ahí 3 punticos, traté de acortar mucho la presentación porque son gases y sodio en 2 horas, muy duro. Entonces, digamos que la historia los empieza desde 1908 con Henderson y Hasselbalch entre 1908 y 1916. Ellos acuñaron pues la aproximación fisiológica que surgió en esa época y eso todo basado en el principio isohídrico, que ahorita vamos a ver la ecuación. Eso también surge a partir de que en 1909 un sueco, Sorensen, acuña el término o crea la escala de pH, que es la escala de pundus hidrógeno o potencia, puede significar pundus hidrógeno o potencia del hidrógeno, ¿sí? pH, potencia del hidrógeno. Y realmente es como es la concentración de hidrogeniones y es el menos logaritmo de la base 10 de la concentración de hidrogeniones. Es como se acuñó en ese tiempo y a partir de esa definición de pH pues empezó toda la implementación pues de esto en medicina. Entonces, unos aspectos muy importantes en la introducción es que el equilibrio ácido-base pues la homeostasis interna ácido-base es fundamental para mantener la vida. Ustedes saben que hay valores extremos que son incompatibles con la vida, que ahorita vamos a ver, y esa interpretación debe ser precisa y oportuna. Si, digamos, si usted pide un estudio de gases arteriales, esos gases arteriales deben de ser interpretados rápidamente, teniendo en cuenta que los pacientes críticos y usualmente los pacientes que uno pide gases arteriales, digamos un grupo grande de ellos son pacientes críticos y requieren una interpretación precisa, rápida, que digamos, si ustedes interpretan unos gases arteriales ahorita o esperan 2 horas, el paciente en 2 horas es muy diferente al paciente que era una hora antes, entonces debe interpretarse a la cabecera del paciente y rápido. Si no, pueden haber márgenes mayores a 2 horas para la interpretación de del equilibrio ácido-base. Muchas veces sirve para el establecimiento de un diagnóstico correcto. Digamos, en medicina interna no solamente sirve para los pacientes en estado crítico, sino que también sirve para llegar a algunos diagnósticos diferenciales y diagnósticos diferenciales muy divertidos, como diagnosticar una hipertensión resistente por un hiperaldosteronismo, donde uno ve que tiene alcalosis metabólica, o hacer un diagnóstico diferencial de los trastornos del potasio en general, es muy importante, ¿sí? Siempre tiene que tener una correlación directa con el ionograma. Digamos, cuando ustedes solicitan unos gases arteriales, deben de pedirlos con sodio, potasio y cloro para una correcta interpretación de ellos. Digamos, los gases arteriales no se pueden interpretar sin un ionograma en el modelo de Henderson y Hasselbalch, por lo menos sodio, potasio y cloro, y en el modelo de Stewart sí necesitan todos los iones fuertes y todos los iones débiles, todos los iones para poder interpretarlos. Eso ya es un esquema mucho más difícil y no lo vamos a ver en esta presentación. Pero por lo menos tener sodio, potasio y cloro y hacer una correlación de los electrolitos con el equilibrio ácido-base. Lo primero que hay que hacer es ver al paciente, eso siempre hay que, en toda la parte cuando uno habla de laboratorios, uno primero tiene que ver al paciente y luego hay que tratar al paciente y no a la gasimetría, ¿no? Una cosa es tener hallazgos ácido-base
Y si ustedes ven que esos hallazgos ácido-base no se correlacionan con el estado clínico del paciente, pues tienen derecho a dudar y a repetir el estudio, ¿sí? Entonces, primero hay que ver el paciente y tratar al paciente y no tratar la gasimetría. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces tenemos dos tipos, o hay tres formas para interpretarlos. Ahí está la fisicoquímica, que es la de Stewart, esa no nos vamos a detener, simplemente que sepan que existe. Y si quieren, pues cada uno ingresa en New England Journal of Medicine, hay unos artículos muy buenos de la aproximación electroquímica y de iones fuertes de Stewart. Es compleja, realmente no es muy útil en la práctica clínica, por el sentido, es útil, digamos, para hacer diagnósticos diferenciales, pero en el sentido de que la mayor parte de la gente no habla en ese lenguaje de equilibrio de iones fuertes de Stewart, pues no va a ser de mucha utilidad en la práctica. Pues. La que más se usa, pues digamos, es la aproximación fisiológica, es una aproximación realmente muy sencilla, se basa en saber interpretar tres puntos, pH, PCO2 y carbonato, y ahorita vamos a ver como los aspectos más importantes de esas tres medidas. Entonces, la aproximación fisiológica se basa en algo muy sencillo, un ácido, en un equilibrio entre un ácido y una base, digamos, por bioquímica o por biología, por química, pues básica. Ustedes saben que un ácido es una sustancia que es donadora de hidrogeniones y una base es una sustancia que es receptora de hidrogeniones. Entonces, se trata del equilibrio entre donadores y receptores de hidrogeniones. ¿Listo? Entonces, vamos a ver 5 parámetros básicos para la interpretación de eso. Entonces, los primero que hay que saber qué es pH, y eso se sabe pues sabiendo cuál es la cantidad plasmática de hidrogeniones y cómo se calcula y cómo llega uno a pH y qué es la cantidad plasmática de hidrogeniones y cómo se interpreta. Lo otro, el PCO2, que es la concentración plasmática de bicarbonato. Vamos a ver paso por paso y vamos a hacer algunos apartes en cada uno de esos en cuanto a la fisiología del pulmón, específicamente cuando habla del PCO2, que depende totalmente del pulmón, y de la fisiología del riñón cuando hablemos de bicarbonato. Y finalmente vamos a hablar de algunas fórmulas que son el hiato aniónico, la brecha aniónica, brecha osmolar en orina y otras fórmulas que uno usa para aproximarse o hacer diagnósticos diferenciales en equilibrio ácido-base. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar qué es pH. pH, pues, digamos que la cantidad de hidrogeniones se mide en pH, ¿sí? Y pH es igual al menos logaritmo de la base 10 de la concentración de hidrogeniones. El rango normal es entre 3.35 y 7 entre 7.35 y 7.45. Realmente eso se podría expresar en nanomoles, como concentración de hidrogeniones, ¿sí? Pero si uno lo expresa como concentración, sería muy difícil porque los márgenes en nanomoles son números que son muy largos, pues, y es mucho más difícil poner en un estudio de laboratorio, en vez de pH, concentración de hidrogeniones, entonces ponerlo concentración de hidrogeniones 0.00040 nanomoles, ¿sí? Sería muy difícil, pues, tenerlo expresado de esa forma. Entonces, por eso se expresa en forma de pH, ¿sí? Y fue la escala que creó el señor Sorensen, que va de 0 a 14. ¿Listo? Entonces, la concentración de hidrogeniones es igual a 23.9 por la concentración de PCO2 sobre la concentración de bicarbonato. Acuérdense que el PCO2 depende del pulmón y el bicarbonato depende del riñón. Esa es la fórmula del equilibrio. Digamos, si ustedes cogen unos gases arteriales, y los gases arteriales cogen el PCO2, el bicarbonato, los meten ahí en la fórmula y los multiplican por 23, eso tiene que extrapolarse a la concentración de hidrogeniones para un paciente que tenga entre 7.35 y 7.45, ¿listo? Entonces, la mejor forma, igual eso no es tan importante que se aprendan esas fórmulas de memoria, no es necesario, solamente para que sepan el concepto. ¿Listo? Lo ideal es tenerlo entre 7.35 hasta 7.45. ¿Listo? Entonces, digamos que los pequeños cambios en los valores de la ecuación de Henderson en las situaciones ácido-base de los pacientes, esto pasa en los pacientes con acidosis grave. Si ustedes ven, tienen pHs que van de 7.22 con una concentración de hidrogeniones que puede ser de 59.7 nanomoles o hasta 6.92 de pH que llega a 119, ¿sí? Entonces es un margen muy amplio pues para uno describirlo como concentración de hidrogeniones, entonces es mucho más fácil describirlo en base a pH como logaritmo de la base 10 de la concentración de hidrogeniones. ¿Listo? Entonces por eso se expresa
el pH, pero tienen que entender que eso es la concentración de hidrógeno y que depende de quién, pues depende de los aceptores y de los que aceptan y los que donan. Acuérdense que la PCO2, la que está arriba de la fórmula, es la forma de uno ver indirectamente el ácido carbónico. Acuérdense que por medio de la anhidrasa carbónica y agua, el PCO2, agua y la anhidrasa carbónica lo convierte en ácido carbónico. Entonces, ácidos, ¿sí? Y la base, pues, que es el bicarbonato y depende del riñón. ¿Listo? Entonces hay un aceptor y un donador. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a hablar del PCO. Entonces, pH ya saben que es concentración de hidrogeniones. Entonces, la forma más sencilla de expresar la concentración de hidrogeniones y no tienen necesidad de aprender esa fórmula, nada, solamente que sepan el concepto ya. ¿Listo? PCO2. Lo importante del PCO2 que tengan en cuenta es, acuérdense, el PCO2 es igual, o sea, PCO2 es la forma como medimos indirectamente el ácido carbónico en los gases arteriales. Si ustedes tienen una concentración de PCO2, siempre tienen que estar pensando en qué, pues en el ácido carbónico, porque el PCO2 por 0.003 es igual al ácido carbónico. Entonces, en la medida que ustedes tengan más PCO2, pues van a tener más ácido carbónico, ¿sí? En la medida que tengan menos PCO2, pues van a tener menos ácido carbónico. ¿Listo? Y esa es la forma como el pulmón mantiene o ayuda rápidamente al equilibrio ácido-base, que lo vamos a ver más adelante en las líneas de defensa o en las líneas de respuesta a un disturbio ácido-base. Entonces, este PCO2 depende de la respuesta respiratoria. ¿Sí? Si ustedes ven la ecuación aquí al lado derecho, esta es la ecuación del equilibrio isohídrico y esa ecuación donde está la oxidorreducción o donde están las flechitas, esas flechitas dependen de qué enzima, pues de la anhidrasa carbónica hacia ambas vías. ¿Sí? O sea, usted puede tener, vamos a ver solamente la parte derecha de la ecuación, que es la que corresponde al pulmón. ¿Sí? La parte derecha de la ecuación. ¿Yo puedo subrayar aquí, señalar con algo o no? Natalia, ¿yo puedo señalar aquí con algo o no? Bueno, digamos, ustedes ven la parte derecha de la ecuación, ¿sí? Agua, la parte derecha de la ecuación, eh, ustedes ven que está agua y CO2. Entonces, agua y CO2 juntos por medio de la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico, ¿sí? Y puede hacer lo contrario. Por la misma anhidrasa carbónica puede coger el ácido carbónico y convertirlo en agua y CO2, dependiendo del estado ácido base del paciente. Ejemplo, digamos, si usted tiene un paciente que tiene una crisis de asma, o no, un paciente que tiene una intoxicación por opioides, paciente que tiene intoxicación por opioides, ¿qué tiene? No, veamos, paciente que tenga una acidosis metabólica, paciente que venga eh, con un cuadro clínico de 5 días de evolución, joven, 19 años, que se fue a tomar licor, tenía diabetes mellitus tipo 1, no se puso las insulinas, llegó con dolor abdominal, aliento a manzanas, pues, y dije, no, tiene acetoacidosis diabética, va a nivel, tiene el bicarbonato bajito. El paciente en ese momento ustedes lo examinan y el paciente está respirando muy rápido. Y está respirando muy rápido porque está usando, hola, ¿escuchan? Bueno, está respirando muy rápido porque está usando este mecanismo que ustedes ven a la derecha de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y la idea de él es disminuir la cantidad de ácido carbónico y botar el CO2 expirado, ¿sí? Para compensar la parte metabólica. ¿Listo? Entonces, para eso hay que tratar de interpretar bien esta ecuación. ¿Listo? Los valores normales del PCO2 van entre 135 a 745 y los valores críticos son menor de 20 o mayor de 70. Listo, claro que eso, en medicina no hay valores exactos, eso ustedes siempre lo van a ver en la literatura como 20, 70, pero eso no se da con valores de PCO2 mucho más altos en pacientes que son recuperables, ¿sí? ¿Listo? Y el bicarbonato, pues acuérdense que el bicarbonato es el principal tapón, es el principal buffer, tampón es el principal buffer, y sus valores normales están entre 21 y 29, ¿listo? Los valores menores de 8 son los valores críticos y o mayores de 40, ¿listo? Entonces, cuando ustedes ven otra vez, se devuelven a la ecuación o la fórmula del equilibrio isohídrico muestra al lado izquierdo de la fórmula, donde ustedes ven un hidrogenión y el bicarbonato, ¿sí? Cuando ustedes ven la misma anhidrasa carbónica, puede juntar un hidrogenión al bicarbonato, o lo que hace el riñón es que por cada hidrogenión formado en el metabolismo tisular puede salir unido en la orina. Ahorita vamos a ver bien cómo funciona el metabolismo renal y cómo secreta hidrogeniones en riñón. ¿Listo? Y cómo hace para que el bicarbonato
mantenga el equilibrio ácido-base. Acuérdense que el bicarbonato lo aroma entre 21 a 29. ¿Listo? Entonces, antes de pasar al siguiente punto, hay que saber las líneas de defensa. Entonces, cuando uno se expone a una injuria, digamos un paciente que va en un automóvil, tiene un accidente de tránsito, tiene un choque hipovolémico, lo que hace inmediatamente empieza a ser acidosis metabólica y lo que hace inmediatamente la primera línea de defensa es una línea de defensa instantánea que se basa en sustancias que son buffer, ¿sí? Y esos buffers son como el bicarbonato de sodio, el ácido clorhídrico, ¿sí? Pero es una línea de defensa muy mala y es una línea de defensa que no permite o no previene caídas del pH. Entonces, esa primera línea de defensa es muy mala. La segunda línea de defensa y la mejor, digamos, en los eventos agudos es la pulmonar, ¿sí? O la respiratoria. Entonces, digamos, la línea de defensa respiratoria ocurre en minutos, ¿sí? Y los mecanismos de la línea respiratoria que ocurren en minutos son usualmente lo que vimos en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es tratar de eliminar CO2 o de retener CO2, digamos en el caso del paciente que tiene el accidente en automóvil, que está haciendo acidosis metabólica, el objetivo es botar ácido, disminuir el ácido carbónico. ¿Cómo disminuye el ácido carbónico? O sea, haciendo lo contrario con el pulmón. Si está haciendo acidosis desde el punto de vista metabólico, el pulmón le corresponde hacer lo contrario, pues alcalosis. Entonces tiene que botar CO2. ¿Cómo hace para botar CO2? Pues aumenta el volumen minuto, aumenta las respiraciones por minuto, el paciente empieza a respirar mucho más profundo para aumentar el volumen corriente. Recuerden que el volumen minuto es igual a la frecuencia respiratoria, eso es de fisiología del pulmón, es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Entonces lo que hace el paciente cuando está en acidosis empieza a respirar mucho más rápido para aumentar el volumen tidal o aumentar el volumen corriente. Y empieza a respirar rápido para aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el volumen tidal y empieza a respirar mucho más profundo, con eso aumenta el volumen minuto. Aumentando el volumen minuto, bota mucho más CO2 y entonces tiene menos ácido carbónico y hace lo contrario en la parte respiratoria, o sea, hace alcalosis respiratoria. Otro ejemplo, digamos, a lo contrario, digamos, tenemos pacientes, un paciente que tenga el trastorno contrario, que tenga alcalosis metabólica relacionada a uso de diuréticos o alcalosis metabólica por esteronismo o alcalosis metabólica por alguna otra causa de alcalosis metabólica, la tendencia es a compensar desde el punto de vista ventilatorio disminuyendo el volumen minuto. ¿Cómo disminuyendo el volumen minuto? Pues respirando menos rápido, haciendo apneas y haciendo respiraciones más superficiales con unos volúmenes corrientes más superficiales para botar menos CO2 y mantener el efecto contrario a nivel pulmonar. ¿Sí entienden hasta ahora? Sí, profe. Pues, profe, no Sí, entendí profe. la línea, pero ¿Listo? sí. ¿Qué? Yo no entendí muy bien la primera línea, profe. La primera línea realmente no es tan importante, ¿no? Digamos, es una línea que depende de todos los tampones, cloruro de sodio o sustancias que van a ser buffer contra los iones de hidrógeno o, sí, como van a aceptar o van a donar hidrogeniones. Pero realmente es una línea no muy efectiva, sí, y es una línea que realmente uno no le pone mucho cuidado, digamos, en los pacientes. ¿Listo? Existen todos esos tapones, todas estas tampones, o esos buffers, pero no defienden al paciente contra nada, digamos, eso es lo único que hay que tener ese concepto, la única línea de defensa que previene los cambios rápidos, digamos, en el transcurso de minutos es la respiratoria, ¿listo? La segunda línea, que es la línea de defensa respiratoria, la primera depende de los buffers, la segunda depende del pulmón y esa es la más importante y es la que hay que tener y saberla perfectamente, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, la tercera línea de defensa depende del riñón. Entonces, digamos que el riñón compensa por dos cosas principales. Digamos, el metabolismo del riñón o la fisiología del riñón es súper compleja, digamos, es durísima, es de las fisiologías más difíciles pues, que hay en todas. Pero para resumirlo, para hacerlo de una forma sencilla, la fisiología del riñón compensa por dos mecanismos. Hace reclamo proximal de bicarbonato filtrado o hace regeneración distal de bicarbonato consumido. ¿Listo? O sea, reclama proximalmente bicarbonato y hace regeneración distal de bicarbonato consumido. ¿Listo? Pues vamos a ver cómo hace. Entonces, la secreción de hidrogeniones depende de intercambiadores, ¿sí? De intercambiadores de sodio hidrogeniones o de hidrógeno ATPasas o de hidrógeno potasio ATPasas. Pues
todas estas bombas hacen pues, algo que hay que saber y está ahí entre comillas, y es que por cada hidrogenión secretado se reabsorbe un bicarbonato. Lo más importante en esta tercera línea de defensa es que es una línea de defensa lenta. Digo, es una línea de defensa que ocurre entre los 3 a los 5 días. ¿Sí? Entonces, cuando vimos la parte respiratoria que dependía de mantener aumentado o disminuido el ácido carbónico en base a botar o retener CO2, esa era rápida y usted puede tener un paciente que tenga un desequilibrio metabólico agudo, digamos una cetoacidosis diabética, un choque hipovolémico y acidosis metabólica por choque hipovolémico, eso compensa rapidísimo. Entonces ustedes ven el trastorno metabólico acompañado de la compensación respiratoria. Cuando ustedes hacen un trastorno respiratorio agudo, ¿sí? Cuando ustedes hacen un trastorno respiratorio agudo, digamos menos de 3 días, ejemplo, digamos un paciente que tenga una intoxicación, digamos, se fue a una rumba, se puso heroína y hizo una apnea por la heroína, ¿sí? Hizo una apnea. La apnea por heroína disminuyó el volumen en minuto, disminuyó la frecuencia respiratoria, dejó de botar CO2 y hizo acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces hizo acidosis respiratoria, lleva menos de 1 hora, está en falla respiratoria por la intoxicación por opioides, por heroína. Cuando ustedes llega a su hospital o a su servicio de urgencia, ustedes le toman unos gases arteriales, ¿cómo esperan tener el bicarbonato? Es normal, porque no le ha dado tiempo al riñón para compensar. ¿Listo? ¿Eso lo entienden? Es una línea lenta. O sea, cuando ustedes ya tienen un trastorno respiratorio crónico, ejemplo, entonces ese es el ejemplo del agudo. Digamos un ejemplo de crónico, un paciente que llega con un cuadro de 10 días de evolución. ¿Sí? Es un viejito que tiene antecedentes de ser fumador, resulta que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, resulta que está con oxígeno domiciliario en la casa porque tiene hipercapnia crónica, entonces ustedes van a ver los gases arteriales y sí, el señor retiene CO2, pero el señor retiene CO2 hace mucho tiempo porque tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿sí? Entonces tiene el CO2 altísimo, tiene acidosis metabólica y ustedes van y ven el bicarbonato y el bicarbonato sí se ha modificado con respecto al CO2, o sea que es un trastorno crónico. Hola, sí, tienen trastorno crónico, ¿listo? Entonces, es muy importante interpretar estas líneas de defensa por eso, ¿no? Los pacientes agudos metabólicos tienen respuestas agudas respiratorias, ¿sí? Pero los pacientes agudos respiratorios, de lesiones, de enfermedades respiratorias agudas, generalmente las respuestas metabólicas son muy lentas, o sea, el riñón se demora entre 3 a 5 días para hacer una respuesta. Y eso es importante para cuando vayan a entender los mecanismos de compensación. ¿Listo? Listo. Entonces lo hace mediante reclamo proximal de bicarbonato filtrado y regeneración distal de bicarbonato consumido. Estas son las bombas de hidrógeno que se necesita o que usa el riñón para eso. Y en general, no se compliquen tanto la vida, por cada hidrogenión secretado se reabsorbe un bicarbonato. ¿Listo? Se reabsorbe un bicarbonato. Entonces, a nivel del túbulo proximal pasa esto. Este es el túbulo proximal y si ustedes ven ahí, es bien difícil la fisiología renal, pero lo que tienen que tener en cuenta es que en el túbulo proximal lo que se hace es reabsorber bicarbonato, ¿sí? Ejemplo, digamos, usted tiene un paciente de los que dijimos, el paciente esto demora 3 a 5 días, el paciente que tenga un problema crónico, paciente crónico, ejemplo, el paciente con miastenia gravis, tiene un paciente con miastenia gravis, los pacientes con miastenia gravis, pues es una enfermedad de la placa motora, una enfermedad de la placa motora que no permite que genera falla respiratoria y que puede tener un comportamiento crónico, o sea, empezar con disnea, 5 o 6 días y después la disnea se pone más severa, ¿sí? Entonces pasan muchos días en disnea, haciendo apneas, respirando superficial porque no tiene la fuerza de los músculos de la respiración, ¿sí? Entonces, ese paciente ustedes ven el PCO2 y el PCO2 está alto, ¿cierto? Porque está disminuyendo el volumen minuto y el volumen minuto no es efectivo, ¿sí? La frecuencia ni la cantidad, o sea, ni la frecuencia ni el volumen tidal son efectivos para mantener el equilibrio del CO2. Entonces retiene todo el CO2. Como retiene todo el CO2 y ya lleva más de 5 días, en el túbulo proximal empieza a pasar esto. Empieza a reabsorber bicarbonato. ¿Por qué? Porque a nivel pulmonar está aumentando la cantidad de ácido carbónico y el pH se está disminuyendo. Como el pH está disminuyendo,
disminuyendo, está haciendo acidosis. Eso lo sensa el riñón y el riñón lo que empieza a hacer es reabsorber el bicarbonato. ¿Listo? Aquí hacen mucha bulla, qué horrible. Deme en un momento, si me cierra, por favor. Gracias. Ya. ¿Hasta ahí lo han entendido? Hay que entender muy bien este mecanismo. Los dos mecanismos, el del pulmón y el del riñón, entenderlo súper bien. No es necesario solamente que aprendan los conceptos grandes para interpretar después las tirillas de ácido base. Después se sientan, leen toda la fisiología del riñón, toda la fisiología del pulmón, ¿sí? O eso ya lo vieron, pero tienen que repasarlo. ¿Listo? Bueno, entonces a nivel proximal pasa esto. Y a nivel distal... ¿eh? Hola. Hola. Sí. Bueno. A nivel proximal pasa eso. Y a nivel distal lo que hay es que se regenera el bicarbonato. A nivel proximal se reabsorbe y a nivel distal se regenera el bicarbonato. ¿Y por qué? ¿Por medio de qué? De la secreción de hidrogeniones. Digamos, por cada hidrogenión que se secreta, se reabsorbe un bicarbonato. ¿Listo? Entonces, esos son los dos pasos fundamentales en el riñón para no detenerlos en toda la fisiología del riñón. Hay que saberlos. Primero, es algo lento, si es algo lento, ocurre después de 3 a 5 días, tienen que tenerlo en mente, más después de 3 a 5 días. Entonces, meterse en la cabeza, cuando tengo trastornos respiratorios agudos y yo no veo cambios en el bicarbonato, cuando yo veo unos gases arteriales y el CO2 está bajito o alto y el bicarbonato no ha cambiado de sus valores normales, es agudo porque probablemente todavía no le ha dado tiempo al riñón para reaccionar. Si tengo el PCO2 alto o bajito y el bicarbonato se ha modificado de sus valores normales, pues probablemente es un trastorno crónico, ¿listo? O mayor de 3 a 5 días. Entonces sirve mucho para eso, ¿listo? Y recordar que el mecanismo de defensa del pulmón es un mecanismo de minutos. Usted rápidamente cambia volumen minuto, o sea, cambia frecuencia respiratoria o la efectividad o el volumen TIDA lo cambia y con eso hace modificaciones rápidas del PCO2 para llegar al equilibrio ácido-base. ¿Listo? Listo. Entonces, en cuanto a la secreción de hidrogeniones, pues ya lo vimos, proximal, expresar la que se vende de sustancias vasodonadoras, que son ácidos y bases. El ácido lo vemos indirectamente por medio del PCO2 en los gases arteriales. ¿Por qué? Porque el PCO2 está directamente relacionado al ácido carbónico, 0.003 Qué pena, por ¿puedes repetir? PCO2 es igual a ácido carbónico y en la parte y la otra es el bicarbonato que depende del riñón. ¿Aló? Profe, qué pena, Hola. es que la diapositiva anterior. Profe, qué pena, ¿puedes repetir que se te cortó? Hola, hola. ¿Se escucha bien? No, profe, se te cortó. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Desde dónde? Cuando terminaste que dijiste que ¿Desde si el dónde? paciente era crónico, el bicarbonato se alteraba, y si era agudo, el bicarbonato no se alteraba. Desde ahí. Esto ya, estas Profe, desde el diapositivas las intercambio de sol, entendieron. desde la secreción Sí, esa ya, de iones. en la siguiente. Desde aquí. Es que se está entrecortando mucho. No, profe, la siguiente. Esa se escuchó bien. Esta. Ahí, profe. Listo. Bueno, veamos, lo que tienen que tener en cuenta bien es estos mecanismos, digamos, los mecanismos del riñón, siempre hay que tener en cuenta un mecanismo tardío, ¿sí? Que depende de secretar hidrogeniones para reabsorber bicarbonato. ¿Sí entendieron cuando les escucharon los ejemplos que le di? El ejemplo del paciente que tenía, sí, que hacía una acidosis respiratoria y corregía, y el que no corregía. Sí, profe, esos ejemplos sí se escucharon. Sí, listo. Entonces, digamos, pues eso es lo mismo de las anteriores, digamos,
por cada hidrogenión secretado se reabsorbe un bicarbonato, que es lo que vimos en las anteriores. ¿Qué más? No, pues digamos, estas son las bombas que intervienen en eso, ¿sí? Digamos que los mecanismos que tienen que tener más en cuenta cuando vamos a ver las fórmulas de compensación, ¿sí? Porque no se basta solamente en decir tiene acidosis o tiene alcalosis, eso es muy sencillo. Si el pH está bajito, acidosis, y alto, alcalosis, pues eso no tiene ciencia, pues. Y si el pCO está alto, bicarbonato, pues respiratoria o metabólica, ¿sí? Sino mirar cómo están las fórmulas de compensación y buscar los diagnósticos diferenciales. Y para eso hay que saber interpretar muy bien los mecanismos de defensa. O sea, los pacientes agudos, los pacientes de fenómenos metabólicos agudos, o sea, acidosis metabólica o alcalosis metabólica, tienen respuestas respiratorias agudas, y los pacientes con fenómenos respiratorios agudos generalmente no tienen respuesta metabólica, sino hasta después de 3 a 5 días, cuando ya se hacen crónicos, ¿sí? ¿Listo? ¿Eso está claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Listo, bueno, bien. Listo. ¿Qué más de ahí? Entonces, Qué digamos, pena, hasta aquí. ¿podría ir un poco más despacio? Es que vas hablando muy rápido. Muy rápido. Bueno, no hablar más despacio. Listo, hágale. Entonces, el cuarto punto es el punto del anion gap. ¿Listo? El cuarto punto es el punto del anion gap. Entonces, ya vimos, vamos a hacer un resumen. Entonces, sencillo, o sea, eso no es tan complicado. Entonces, el primer punto fue definir qué era el pH. pH es pundus hidrógeno, cantidad del hidrógeno o potencia del hidrógeno, ¿sí? El segundo punto, ese pundus hidrógeno nos va a hablar indirectamente de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Con un valor que va de 7.35 hasta 7.45, ¿sí? Luego, hablamos de que en ese pH interferían aceptadores y donadores de hidrogeniones, ¿sí? Indirectamente lo veíamos por medio del PCO2 y el bicarbonato, ¿sí? Entonces el PCO2 como la forma indirecta de ver la cantidad de ácido carbónico, digamos, en la medida que usted tiene más PCO2, acuérdense que eso más aguas y la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico, ¿sí? Entonces 0.003 por PCO2 es igual a ácido carbónico. Entonces, entre usted más PCO2 tenía, pues acidosis respiratoria, y entre menos PCO2 tenía, pues menos ácido carbónico, entonces alcalosis respiratoria, ¿sí? Listo. Ese es el donador de hidrogeniones. Y el aceptador de hidrogeniones, pues que hablamos, que era el bicarbonato, ¿sí? Que es la base. Esa dependía de quién, pues depende del riñón. ¿Y por qué depende del riñón? Por los mecanismos que pasan en el túbulo proximal de reabsorberlo o en el túbulo distal de regenerarlo en base a la secreción de hidrogeniones, ¿sí? Y eso dependía de varias bombas que no hay que aprendérselas de memoria, simplemente hay que tener en cuenta eso, que la parte que existen esas bombas, que se reabsorbe a nivel proximal, se regenera a nivel distal, y que es una respuesta que es tardía, a diferencia de la respuesta pulmonar. O sea, eso es lo único que hemos dicho hasta ahora, y no es, pues es como la forma más sencilla como de verlo. ¿Listo? Entonces, el cuarto punto, que es muy importante, es el anion gap. Anion gap o brecha de iones, ¿sí? Podemos decirlo así, brecha de iones. El anion gap se calcula, es igual al sodio, entonces vamos a coger a un lado los cationes y a un lado los aniones, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la grafiquita que hay de pastel, en un lado tenemos el sodio, pero ahí podría estar el sodio y el potasio, ¿sí? Lo que pasa es que como el potasio no representa mucho, entre 7.35 a 7.45 miliequivalentes, pues no va a representar mucho. Entonces, muchas veces no lo ponen para calcular el anion gap. Yo usualmente lo pongo y es el sodio más el potasio, y a eso le resto los aniones medibles. Pues los aniones que se miden, ¿cuáles son? Pues el bicarbonato y el cloro, ¿sí? Entonces, si usted le resta al sodio, que usted lo ve en la gráfica de pastel, los aniones que son el cloro y el bicarbonato, pues el resultado es lo que está en verde. Eso que está en verde es una brecha, o sea, es una brecha de aniones no medibles, de sustancias cargadas negativamente que no medimos, o bueno, que no están dentro de la fórmula de sodio más potasio menos los aniones, ¿sí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Entienden ese concepto de gap? Eso es la brecha, o sea, la resta se hace para saber esa brecha,
¿sí? Para saber esa brecha o eso que se ven ahí en verde, ¿sí? Esa brecha tiene que de ser alrededor de 12, más o menos 2 o más o menos 4, ¿sí? Entonces, lo importante de eso es que hay muchas sustancias que si se aumentan, puede desplazar el bicarbonato y generar acidosis. Y esta fórmula es una fórmula que que tiene mucha utilidad, es una fórmula que tiene mucha utilidad en el diagnóstico de acidosis metabólica, que es el trastorno ácido-base mucho más frecuente en un servicio pues, de urgencia, y el trastorno metabólico, que es el trastorno ácido-base que deben de saber interpretar pues con mucha más, pues ser como más eficaz. ¿Listo? Porque, digamos, el GAP, 2/3 o hasta 3/4 partes del GAP están. ¿Qué proteína está en la sangre cargada negativamente? Pues la albúmina, ustedes saben eso, es fisiología y o bioquímica, no sé, eso es de básicas. Entonces, la albúmina está cargada negativamente y 3/4 partes o 3/4 partes del GAP están dadas por la albúmina. Y cuando hay trastornos metabólicos, hay sustancias que están relacionadas con este gap amplio. Digamos, en la medida que el gap esté amplio, digamos que disminuye el bicarbonato del yodo del cloro, ¿sí o no? Entonces, disminuye el bicarbonato específicamente, lo desplaza, ¿sí? Entonces, son específicamente tres: los cuerpos cetónicos, los productos de la uremia, ¿listo? Y el lactato, pero ahorita lo vamos a ver más adelante de una forma mucho más sencilla. Entonces, este gap hay que tenerlo muy en cuenta, se tiene que quedar muy claro. Y tiene que quedar muy claro porque lo que les dije al principio, el equilibrio de ácido-base no se debe interpretar en ausencia de iones, ¿sí? O sea, uno no puede interpretar un equilibrio de ácido-base sin ionograma. ¿Listo? No puede interpretar un equilibrio de ácido-base sin ionograma. Listo. Esto es lo mismo, sino que aquí, si ven, mira, aquí lo hacen de una forma mucho más compleja. Y ustedes ven, ahí está el sodio, el potasio. ¿Qué pasó? Se salió la presentación, profe. No, estoy jodido. Es que estoy desde la clínica. No. Vale. Y eso empieza desde... No. ¿Verdad? Me toca hacer esto hasta llegar allá. No carga rápido. Qué tortuosa esta exposición. Mira. Tranquilo, profe, nosotros entendemos. Dale. No, es que me está tocando. Estoy en la UCI, entonces me toca desde acá con el internet. Yo no sé, el internet es muy malo. Hasta ahí va, ¿sí o no? Aquí. Ahí, ¿sí o no? Sí, ahí va. Entonces, si ustedes ven ahí en esa, ¿lo ven? ¿Sí está listo? Si ustedes ven ahí, tienen el sodio, bien. Pues bien, tienen a un lado el sodio, los cationes, ¿sí? Todos los cargados positivamente y los cargados negativamente al lado, o los aniones al lado contrario. ¿Listo? Sí, yo ya voy. Entonces, cargado negativo, los positivos y los negativos a otro lado. ¿Listo? Entonces, eso es para ver esa brecha ahí donde aparecen las proteínas. Entonces, mira, ahí lo que les digo, la albúmina, que como es cargada negativamente, esa es como de la más importante, las 3/4 partes del GAP. Sulfatos, fosfatos y ácidos orgánicos, y los que tienen relevancia clínica en los casos de acidosis que no ven en el servicio de urgencia, pues los que generan el 90% de las alteraciones metabólicas o de acidosis metabólica, pues que son el lactato, los cuerpos cetónicos y los productos de la uremia, ¿sí? O el nitrogenados. Listo, esto es súper importante. Esto es, acuérdense en que como la albúmina representa las 3/4 partes del GAP, porque es una proteína cargada negativamente y presenta las 3/4 partes de la brecha, siempre que tengan pacientes, es para que sepan solamente el concepto. Esto no se hace frecuentemente, ¿no? Porque no en todos los pacientes se hace. Pero siempre que ustedes tengan
pacientes que tengan enfermedades como, que tengan desnutrición, pacientes muy desnutridos, que tengan paraproteinemias, ejemplo, mieloma múltiple, macroglobulinemia, o que tengan hiperlipidemias, ¿sí? En esos pacientes ustedes tienen que corregir el gap en relación a la albúmina y para eso existe esta fórmula, que es una fórmula de Fitch. Esto no se lo van a preguntar en ninguna parte, no hay que aprendérsela de memoria, simplemente tenerla en cuenta y saber que la albúmina representa 3/4 partes del gap y en los pacientes desnutridos y con paraproteinemias o enfermedades que tengan proteinuria, proteínas, entonces, o gamma globulina elevadas, hay que estar pendientes de la corrección y de la corrección del gap en relación a albúmina. ¿Listo? El quinto punto que no lo nombré antes era la compensación y la relación con el potasio, ¿sí? Entonces, esto también hay que tenerlo en la cabeza. Por cada 0.1 unidades que aumenta el pH plasmático, la concentración de potasio disminuye 0.6 milimoles por litro. Pues siempre que ustedes vean potasio en correlación con estado ácido-base en pacientes con acidosis, alcalosis, y en acidosis hay que sacar un potasio corregido y esta es la fórmula del potasio corregido. Tampoco es necesario aprenderse la memoria. A mí no me gusta que aprendan fórmulas de memoria, siempre hay que saber es el concepto y el que está arriba es el importante. Si ustedes saben ese concepto es suficiente. Lo ideal es siempre, y esto siempre es como para recalcarles que uno tiene que interpretar el equilibrio ácido-base siempre de la mano de un ionograma, ¿sí? Siempre te da un ionograma a la mano para interpretar el equilibrio ácido-base. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ahí ya vamos a pasar a una parte mucho más sencilla, creo. Entonces, hasta ahí, en resumen, saber qué es puntos hidrógeno, ya saben qué es puntos hidrógeno, qué es concentración de hidrogeniones, saber el PCO2 que representa, ¿sí? Representa indirectamente el ácido carbónico, entre más PCO2 más ácido carbónico más acidosis, entre menos PCO2 menos ácido carbónico alcalosis, entre más bicarbonato pues alcalosis, entre menos bicarbonato pues acidosis. El bicarbonato representa el riñón, entonces ustedes le ponen el nombre metabólico. Entonces, bicarbonato bajito, acidosis metabólica, bicarbonato alto, alcalosis metabólica, PCO2 alto, acidosis respiratoria, PCO2 bajito, alcalosis respiratoria, ¿sí? Sencillo. Listo, saber que el PCO2 y el bicarbonato representan por el riñón y por el pulmón y por el riñón, representan las dos líneas de defensa más importantes, la segunda y la tercera. Y la segunda línea de defensa es una línea rápida y la tercera línea de defensa, que es la del riñón, es una línea lenta que depende de reabsorber o regenerar bicarbonato. Nada más, o sea, es como tener eso en mente y ya. El resto es súper fácil. ¿Hasta ahí están claros? Sí, profe. Sí, doctor. Listo. Bueno, pues vamos para cómo interpretar esa vaina. ¿En qué orden vamos a interpretarlo? ¿Qué trastorno? ¿Cuál es la compensación? Y las causas. Bueno, esto no se basa solamente en decir, ver una tirilla y decir, tiene una acidosis metabólica. Nah, tiene una alcalosis metabólica o tiene una acidosis respiratoria. No, tiene una alcalosis respiratoria. No, no es solamente eso. Recuerden que esas alteraciones son productos de una enfermedad o un trastorno, ¿cierto? Y hay que llegar a ese trastorno para corregirlo, ¿sí? O sea, la corrección del equilibrio ácido-base depende de corregir el trastorno, digamos. Si tienen un paciente con hipertensión arterial que no se controla con ningún medicamento, tiene el potasio disminuido, tiene el sodio alto, ustedes le hacen unos gases arteriales, tiene alcalosis metabólica, terminan diciendo, oh, se mantiene un hiperaldosteronismo y por eso la presión no se controla, tiene el potasio bajito y tiene alcalosis. Entonces, ustedes tienen que como llegar a como a ese análisis, ¿sí? Como tratar de que con el equilibrio ácido-base correlacionarlo con el estado clínico del paciente y el equilibrio de iones para poder decir por qué es. En este caso, digamos, del paciente que les dije, digamos, esto es muy difícil en este momento porque a ustedes todavía les falta mucha correlación y están apenas entrando a la parte clínica, pero se trata de eso. Y medicina interna es eso. La medicina interna es como la forma de correlacionar todo la fisiología, algunos aspectos anatómicos más fisiológicos, correlacionarlo y llegar a un trastorno para corregirlo y que se resuelva todo el resto de, ¿sí? Entonces, es eso, hay que llegar siempre a la causa, ¿sí? Siempre hay que llegar a la causa. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué. Lo otro es, no todos los trastornos son puros.
Digamos, hagamos un ejemplo, digamos, usted puede tener una persona que tiene dos trastornos al mismo tiempo. Ejemplo, digamos, un paciente un paciente con asma, ¿sí? Un paciente con una crisis asmática, llega, paciente de 16 años, resulta que le dan crisis asmáticas frecuentemente, llega hoy porque tiene opresión en el pecho, sibilancias, y tiene a la auscultación sibilancia inspiratorias expiratorias, está respirando 40 veces por minuto, ¿sí? Pero tiene el tórax timpánico, entonces usted va y ve los gases arteriales, usualmente los pacientes, como es un trastorno obstructivo, el paciente está reteniendo CO2, ¿sí o no? Está reteniendo CO2. Sí, las respiraciones son rápidas, pero tiene un CO2 en 60, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Pues acidosis respiratoria. Resulta que como tiene acidosis respiratoria, al mismo tiempo el paciente está haciendo hipoxemia. Como está haciendo hipoxemia, la cantidad de oxígeno para entregar a los tejidos es mucho menor. Como es mucho menor la cantidad de entrega de oxígeno a los tejidos, empieza a hacer una alteración aporte-consumo. Empieza a hacer metabolismo anaerobio. En la medida que hace metabolismo anaerobio, ¿tiene qué? Más ácido láctico. ¿Se acuerdan que el ácido láctico es uno de los que les hablé que era representantes de qué? De la brecha amniónica. Pues cuando hace una brecha amniónica, aumenta la brecha amniónica, desplaza el bicarbonato. ¿Sí? Entonces usted puede tener tanto una acidosis respiratoria y al mismo tiempo una acidosis metabólica. ¿Sí? Entonces, eso pasa en los pacientes con asma. ¿Sí? Y hay muchos trastornos así donde ustedes tienen que encontrar la explicación fisiológica, ¿sí? A esos tipos de cambios. Pero bueno, vamos. Ese tema es bien divertido cuando ya lo aprenden a manejar bien, pues pero eso es cuestión de práctica, ¿no? Eso ahorita se sienten abrumados porque es mucha cosa, pero con la práctica, si ven todos los días, pasan revista y no, doctor, explíqueme estos gases, doctor, explíqueme estos gases, este electro, eso es cuestión de no tenerle miedo ni a los gases ni al electro, porque muchas veces le tienen miedo a esas dos cosas. ¿Listo? Entonces vamos. Vamos a ver qué trastorno es, la compensación y las causas. Entonces, esta tabla pues es lo que expresa como de una forma mucho más fácil qué trastorno se trata. De qué trastorno se trata. Entonces, tenemos que, ahí está muy sencillo, mire. En la medida que usted tiene la concentración de hidrogeniones mucho más alta, pues tiene un pH mucho más bajito, ¿cierto? Entre más hidrogeniones, más acidosis, el pH menos de 7,35, ¿sí? Sencillo. Cuando usted tiene pH menor de 7,35, pues es acidosis, ¿sí? Simplemente usted va, acuérdense que esto aquí usualmente los libros le muestran a uno la cosa de una forma muy lineal y eso no es así, ¿sí? Usted tiene que tener la capacidad de correlacionarlo con la clínica. Usted usualmente pide unos gases, pero no va a llegar. O sea, si usted ve un paciente con una crisis asmática, usted sabe que va a tener una acidosis respiratoria y metabólica mixta. Usted ve un paciente con EPOC, sabe que va a tener una acidosis respiratoria. Si usted ve un paciente infectado en sepsis, sabe que va a tener una acidosis metabólica. Si usted ve un paciente con hiperaldosteronismo, que va a tener una alcalosis metabólica. O sea, uno ya sabe cuando ve el paciente más o menos qué alteración ácido base va a encontrar. Así pasa con todos los laboratorios. Cuando usted pide un laboratorio, usted espera encontrar algo en ese laboratorio. Usted no pide, vamos a ver qué nos sale. No, de eso no se trata la medicina interna no se trata de vamos a ver qué nos sale, no, todas las cosas las pide con un fundamento y buscando algo específico y usted ya sabe. Acuérdense cuando nos enseñaron semiología, la anamnesis, la historia clínica es casi el 90 hasta 95% del diagnóstico y la parte paraclínica es como el 5%, ¿no? Entonces, este examen es importante, pero la parte clínica es mucho más importante y todo depende de correlación, ¿sí? Pero bueno, igual, vamos a ver, si ustedes tienen el bicarbonato, si ustedes tienen el pH alto, el pH disminuido a la izquierda del algoritmo, ¿sí? Entonces, el flujograma entonces ustedes tienen una concentración de hidrogeniones altos, pH menor de 7,35, en ese lado sería acidosis, simplemente ven el bicarbonato, como ya les expliqué cuáles son las líneas de defensa y, y el bicarbonato que representa, entonces el bicarbonato representa lo metabólico, o sea, el riñón, y el PC2 representa lo respiratorio, el pulmón. Entonces, si usted tiene el bicarbonato disminuido, pues tiene acidosis metabólica, y si tiene el PC2 aumentado, pues tiene acidosis respiratoria, sencillísimo, ¿sí o no? Eso es muy fácil. Al otro lado,
si usted tiene la concentración de hidrogeniones disminuida, a medida que tenga la concentración de hidrogeniones disminuida es porque tiene muchos aceptores de hidrogeniones, que es pues, bicarbonato o tiene disminución del ácido carbónico o disminución del ácido carbónico, ¿sí? Entonces, si usted tiene, en ese lado tendría alcalosis. Si usted tiene el bicarbonato elevado, pues sería metabólica, y si tiene el PCO2 disminuido, pues sería respiratoria. Y ojo, lo más importante de esta gráfica o de esto es que en el medio, que está la parte normal, ¿sí? Usted puede tener un pH entre 7.35 a 7.45 y no quiere decir que el paciente no tenga trastornos ácido-base. ¿Listo? Entonces, ustedes siempre tienen que mirar el bicarbonato y el PCO2. Si ustedes ven PCO2 y bicarbonato fuera de los valores normales, pues probablemente el trastorno es mixto o hay una compensación, ¿sí? Entonces, digamos, usted puede tener un paciente que tenga una sepsis, digamos, una paciente que tenga una sepsis, vino, tiene 7 días de fiebre, tos, expectoración amarilla, un parche en la radiografía, una opacidad alveolar basal derecha, está respirando rapidísimo, ¿sí? Y está tóxico, febril, con la presión en 50-20 y taquicárdico 120, entonces, tiene sepsis, listo, paciente séptico. Se ve ese paciente y usted espera encontrar ¿qué? Es una acidosis metabólica porque está séptico y probablemente está haciendo hiperlactatemia, o sea, lactato alto, está haciendo alteraciones de aporte y consumo y metabolismo anaerobio, todo ese cuento, ¿sí o no? Usted lo que espera en el paciente es tener acidosis metabólica, ¿sí? Lactato alto, bicarbonato disminuido. Listo, pero resulta que usted ve los gases arteriales y ve que el pH está entre 7.35 y 7.45, pues no se debe de basar solamente en eso. Usted va y ve el bicarbonato y encuentra que el bicarbonato está en 10, digamos, está bajito. Acuérdense que es de 22 a 28, está en 10. Sí, está en 10, entonces tiene acidosis metabólica. Entonces, ¿qué pasa? Entonces van y ven la parte respiratoria, resulta que tiene el PCO2 en 20. Entonces, probablemente es que es el PCO2 esperado para ese bicarbonato en agudo, o sea, está compensando, por eso el pH está en los valores normales, pero tiene un trastorno mixto, tiene acidosis, o sea, tiene una compensación. ¿Puedes repetir Hola. ese pedacito que no entendí? ¿Puedes repetir Bueno, ese pedacito? Porque el pH, porque el pH aparece normal ahí. eso ya. Vale, cuidado. El ejemplo clásico, digamos, es ese. El paciente que tiene una sepsis, digamos. Usted viene en sepsis, bueno, digamos otro ejemplo, ¿para qué? Para ver si entiendo por ese otro ejemplo, digamos. Paciente que tiene un politrauma, empezó a sangrar, ¿sí o no? Si empieza a sangrar, ¿qué pasa con el transportador, que es la hemoglobina? Disminuye, ¿sí o no? En la medida que disminuye el transportador, ¿qué es eso? Disminuye el transportador. ¿Qué hace el transportador? Llevar oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Listo. En la medida que ese transportador que lleva oxígeno a los tejidos disminuye, ¿qué pasa con el metabolismo? ¿Qué pasa? Hay un metabolismo, finalmente, que hay una alteración de aporte-demanda. Como no hay suficiente oxígeno, pues hay aumento del lactato, ¿cierto? ¿Sí? Hay aumento del lactato. El lactato es un anión de los no medibles, eso desplaza el bicarbonato, entonces el bicarbonato se disminuye. ¿Qué tendría el paciente? Acidosis metabólica, ¿sí o no? Acidosis metabólica. Sí, acidosis metabólica. Usted va y ve el pH y usted espera encontrar el pH, ¿en cuánto? Acidosis metabólica. ¿Espera encontrar el pH cómo? Menor de 135. Eso, Menor espera de encontrarlo 735. menor de 135, pero resulta, usted no se encontró el pH menor de 735, sino que está entre 735 y 745, está normal. Y va el bicarbonato, que el valor normal es por encima de 22, o es entre 22 y 28, y lo tiene en 10. Usted, ¿qué pasó? No, pues resulta que usted tiene que ir a ver el pulmón. Acuérdate que hablamos de unas líneas de defensa. Resulta que ese paciente que tiene una alteración aporte-demanda, que está llevando poquito oxígeno, que está aumentando el lactato, ¿qué está haciendo? Está botando el PCO2. Está botando el PCO2 y está disminuyendo ¿quién? El ácido carbónico. Entonces empezó a respirar. Esos pacientes usted los ve que llegan respirando rapidísimo. Llega respirando rapidísimo, profundo y rápido, aumentando volumen minuto y botando PCO2. Entonces está botando el ácido carbónico. Entonces, ¿qué hace? Por un lado hace acidosis metabólica y por otro lado hace y por otro alcalosis respiratoria. Cuando usted va a ver el pH está equilibrado porque tiene dos trastornos contrarios. ¿Sí me entiende? O sea, ¿sí? O sea, por un lado hace acidosis metabólica, por el otro alcalosis. El pH se va como compensando por ese desequilibrio. Se va compensando por
O sea, el pulmón lo que hace es empezar a compensar el pH. ¿Cómo hace para compensar el pH? Pues botando ácidos, pues, o sea, botando indirectamente, bota PCO2 para que haya menos ácido carbónico, ¿sí? Entonces, como hay ácido, menos ácido carbónico, equilibra el pH, ¿sí? Acuérdense que el pH es un equilibrio entre aceptadores y donadores, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, disminuye tanto el bicarbonato como el ácido carbónico y el pH queda normal. Entonces, hay que tener mucho cuidado al interpretar solamente el pH, porque uno no puede interpretar simplemente pH en un paciente que uno ve que está totalmente, que está crítico. ¿Por qué? Por las compensaciones. Entonces, usted puede tener un paciente que tenga, acuérdese que siempre hace lo contrario del pulmón el pulmón le hace lo contrario del riñón. Digamos, si usted tiene alcalosis metabólica, digamos, si usted tiene alcalosis metabólica, el pulmón lo que empieza a hacer es, ¿qué empieza a hacer el pulmón? Pues a retener más CO2 para que aumente el ácido carbónico para hacer acidosis respiratoria, ¿sí? O sea, cuando se tiene un trastorno metabólico, el pulmón hace lo contrario para equilibrar el pH, ¿sí? Y el pH puede estar en valores normales, pero usted puede tener trastornos mixtos, tanto metabólicos como pulmonares, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, doctor, gracias. Sí, listo. Bueno, bien. Entonces, ese lado normal es el que más deben ponerle cuidado. O sea, no, ustedes si ven un pH en valores normales, si ustedes ven un pH en valores normales, no quiere decir, si ustedes ven un pH en valores normales, no quiere decir que el paciente esté bien. O sea, tiene que tener una correlación clínica adecuada, una correlación clínica con los gases arteriales, ¿sí? ¿Por qué? Por eso que dice ahí, o sea, puede tener ambos bajos, PCO y bicarbonato bajos, ambos aumentados, ¿sí? Y eso depende de las compensaciones. Y ese concepto hay que tenerlo muy en cuenta y ahorita es como la parte más difícil de los gases arteriales de compensaciones, pero ahí vamos. Entonces, y eso viene por eso, mire. Lo primero que uno hace es qué trastorno tiene. Ya sabemos cuál son los trastornos, ¿cierto? Son esos cuatro que pueden estar, pues el paciente puede tener dos trastornos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Sí? Pueden estar combinados o pueden estar puros o combinados. ¿Listo? Listo, vamos. Entonces, el segundo punto es mirar si es adecuada la respuesta secundaria. Si es adecuada la respuesta secundaria. ¿La respuesta secundaria qué es? Es la que depende de las líneas de defensa. Los pacientes que hacen trastornos metabólicos, repito, los que hacen trastornos metabólicos, la respuesta secundaria es respiratoria. Y los pacientes que hacen trastornos respiratorios, la respuesta secundaria depende del riñón. ¿Listo? Vale. Otra vez se cayó esto. ¿Qué pasó? No me le salió la presentación. Otra vez, profe. Digamos aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que vamos a ver es Está si la... cargando, profe, todavía no sé. Ahí qué diapositiva ven. ¿Es adecuada la respuesta secundaria? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí, señor. Listo. Listo, entonces lo que hay que mirar es si es adecuada la respuesta secundaria. ¿Listo? Entonces, era lo que hablamos, digamos, ustedes tienen trastornos, los trastornos nunca son, o la mayoría de veces no son puros, ¿sí? Entonces, siempre hay que ver la respuesta secundaria. Lo que hemos visto hasta ahora es que si ustedes tienen un trastorno respiratorio, siempre buscan qué pasa con la parte metabólica. Y si tienen un trastorno metabólico, siempre van y buscan la parte respiratoria, ¿sí? Entonces es como decir, digamos, un ejemplo, si ustedes tienen una acidosis metabólica, el problema es de quién, del PCO2, del bicarbonato. El bicarbonato, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Entonces profe. la respuesta secundaria, ¿quién es? El PCO2, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un trastorno metabólico, que es el bicarbonato, buscan el PCO2, que es la respuesta secundaria. Entonces, ustedes van a escuchar términos como si el PCO2 es el esperado para la acidosis, o si el PCO2 es esperado para el bicarbonato, o si el bicarbonato es el esperado para el PCO2. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Siempre buscar si el PCO2 es el esperado para el bicarbonato cuando ustedes tienen trastornos metabólicos, o buscar si el bicarbonato es el esperado para el PCO2 en trastornos respiratorios. ¿Listo? ¿Claro?
Entonces, en acidosis metabólica, ejemplo, mire, esto es el ejemplo de acidosis, este es el ejemplo de acidosis metabólica. En acidosis metabólica, por cada milimol por litro de descenso del bicarbonato, en acidosis metabólica, ¿sí? En acidosis metabólica, por cada milimol de descenso del bicarbonato, el PCO2 debe bajar más o menos 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Entonces, de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por cada descenso, cada milimol por litro de descenso del bicarbonato, el PCO2 disminuye 1 milimol, milímetro de mercurio. ¿Listo? En alcalosis metabólica, por cada milimol de aumento del bicarbonato, el PCO2 sube 0.7 milímetros de mercurio. Eso es muy sencillo, o sea, es muy duro aprenderse todo eso de memoria, pues eso es dificilísimo. Con la práctica es que van a ir aprendiendo. Hay algunas fórmulas para calcular el esperado que las tienen, hay muchas calculadoras, hay una que se llama MetCalc, que les recomiendo que la usen, se llama MetCalc, o hay varias calculadoras que cuando pasen con nosotros les vamos a ir diciendo qué calculadoras bajar, calculadoras médicas muy buenas para calcular todo esto. ¿Listo? Entonces, sí, lo que tienen que tener claro es el concepto, que cada vez que disminuye el bicarbonato, ¿qué tiene que hacer el PCO2? Pues por cada vez que disminuye el bicarbonato, pues el PCO2 tiene que disminuir para disminuir el ácido carbónico, ¿sí? ¿Sí? Si usted tiene aumentos del bicarbonato, pues el PCO2 debe subir para aumentar el ácido carbónico y equilibrar el pH, ¿sí? Eso es claro, ¿cierto? Eso es lo que pasa, listo. Entonces, aquí tenemos los 4 principales trastornos y lo que pasa en las compensaciones. Mire, digamos, aquí en acidosis metabólica, esta gráfica la deberían tener, ustedes están grabando esto, ¿cierto? O si quieren yo les envío la presentación también. Esta diapositiva es importante, ahí esa ecuación que ven en azul, la primera es la ecuación que más usamos, incluso es de las únicas, estas dos son las únicas que me sé de memoria, esta PCO2, cuando ustedes ven un paciente con acidosis metabólica, entonces ustedes cogen la tirilla de gases y cogen PCO, ¿cuál va a ser el PCO2 esperado? Entonces PCO2 es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 y eso le da y más o menos 2, ¿sí? Que es más o menos cómo se despeja este concepto de por cada milimol que de 25 milímetros equivalentes por litro, la PCO2 debe disminuir 1 milímetro de mercurio desde 40. ¿Sí? Sí, sí. O sea, eso no, esto es casi que de aprendérselo, ¿sí? De aprendérselo pues de memoria, pero o lo más importante es que tengan el concepto, ¿sí? Cuando ustedes ven acidosis respiratoria, en acidosis respiratoria cambia algo, ¿sí? En acidosis respiratoria cambia algo y es que, acuérdense que la respuesta metabólica, ¿cómo es? Lenta, la tercera línea de defensa es lenta. Entonces es muy diferente una respuesta de un bicarbonato en agudo a un bicarbonato en crónico. Entonces, ejemplo, digamos, si usted aumenta el PCO2 10 milímetros de mercurio desde 40, o sea, acuérdense que el valor normal del PCO2 es hasta 45, pero digamos, cojámoslo en 40. Si aumenta 10 milímetros de mercurio por encima de 40, el bicarbonato en un trastorno agudo debería aumentar 1 milímetro de mercurio desde 25, o sea, 26, todavía estaría en valor normal, ¿sí? Digamos, aumenta PCO2, tienen un PCO2 de 50, ¿sí? Tienen un PCO2 de 50, el bicarbonato debería estar en 26, ¿sí? Aumenta un mili equivalente en agudo. Y si ustedes tienen un PCO2 en 50, pero el paciente, pero es un problema crónico, ha pasado más de 3 a 5 días, pues debería aumentar 3.000 equivalentes, debería estar en 28, saliéndose del valor normal. Entonces, lo que tienen que tener claro es el concepto de que la respuesta metabólica es una respuesta lenta y que usualmente cuando ustedes tienen trastornos respiratorios y no ven cambios significativos en el bicarbonato es porque el problema es respiratorio agudo. Ejemplo, el que se intoxicó con heroína, el que se intoxicó con barbitúricos, el que tiene una hagan fenómenos de ese tipo agudos. ¿Listo? En cuanto a alcalosis respiratoria, entonces en alcalosis respiratoria es lo mismo, hay cambios que pueden ir desde agudos hasta crónicos. Entonces, digamos, si usted tiene una disminución del PCO2 menor de 10 milímetros de mercurio desde 40, digamos, en 30, ejemplo, lo tiene en 30, el agudo disminuye 2.5 mil equivalentes desde 25, ¿sí? Entonces, digamos, si tiene en 30 el PCO2, el bicarbonato debería estar en
22.5, todavía en un valor normal. Y si es crónico, eso, y si es crónico, debería de bajar 5, o sea, 20, o sea, ya está saliendo del valor normal. Usualmente los trastornos agudos de respiratorios no tienen cambios agudos en el bicarbonato, porque eso se demora en compensar 3 a 5 días, acuérdense. Eso es cuestión, eso es fisiología. Entonces, siempre lo que ustedes tienen que hacer, esto, guárdenlo, digamos, esta diapositiva, ustedes siempre la miran y para que hagan la correlación, ¿sí? ¿Cuánto tiene bicarbonato? ¿Cuánto espero tener de... Porque si el PC2 está mucho más alto de lo que usted espera, pues tiene una acidosis respiratoria también. Pero si el PC2 está mucho más bajito de lo que usted espera, pues tiene una alcalosis respiratoria también. Son dos trastornos. ¿Listo? Digamos, un ejemplo, para que entiendan ese concepto de una forma más, pues pienso que sencilla. Si ustedes tienen un paciente, el paciente de la sepsis, o no, el más fácil, el del trauma y el del trauma y el choque hipovolémico. Tiene el paciente con choque hipovolémico, ¿sí o no? Tiene el paciente con choque hipovolémico, tiene alteración aporte-demanda, tiene aumento del lactato, disminución del PC2, tiene acidosis metabólica, ¿cierto? Tiene acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, ustedes van y ven y tiene el bicarbonato en 12. Encontraban el bicarbonato en 12, ¿sí o no? Resulta que ustedes le calculan la fórmula 12 por 1.5, ¿sí? 12 por 1.5 es igual a 18 más 8 es igual a 26. Y ustedes van a ver el PCO2 y el PCO2 está en 26. ¿Qué quiere decir? Que tiene el PCO2 esperado para ese bicarbonato, ¿sí? ¿Sí me entienden hasta ahí? Tienen el PCO2 esperado para ese bicarbonato. O sea, tiene una acidosis metabólica. El primer problema, el de arriba, ¿sí? Si en un bicarbonato, digamos, en una acidosis llegó en 12 y tiene 26 de PC2, ese es el esperado por el resultado de la fórmula. Le da 26, bien, ¿sí? Pero resulta que el paciente no tiene 26, resulta que en la tirilla de gases le dice que tiene 40. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene otro trastorno y es respiratorio. Seguro se estrelló porque iba haciendo una crisis asmática, o no sé, bueno, no sé, es cuestión de imaginación o de correlación. Sí, iba haciendo una crisis asmática, se estrelló y tenía un trastorno respiratorio ya de base. O sea, hay cosas que, pues que para eso sirve esta parte del mirar las compensaciones. ¿Listo? ¿Sí entienden ese concepto? Digamos, si la fórmula que ustedes calculan le da 26 y resulta que el esperado le da 26 y en la tirilla le reportan 18, ¿qué quiere decir? Pues que además de tener una acidosis metabólica, tiene una alcalosis respiratoria, ¿sí? Alcalosis respiratoria. Sí, entonces es sencillo, simplemente como practicarlo y eso con eso ya la cogen muy fácil. ¿Listo? Entonces, sí, ese es el concepto de compensación. Y este es como todas las fórmulas que hay para ver las compensaciones de bicarbonato a esperados de PCO2 o de PCO2 a esperados de bicarbonato. ¿Sí? Es lo mismo, es el mismo concepto. Y esto es un ejemplo. Mire, esto es una tirilla de gases arteriales. Si ustedes ven esa tirilla de gases arteriales, ustedes ven ahí que tiene un bicarbonato en 18. Ahí se ve, ¿sí? Usted le dice el 1, 2, 3, 4, el cuarto valor, dice HCO3A, 18.3, ¿sí? Tiene 18.3 de bicarbonato, ¿sí? Cuando ustedes hacen la fórmula que está ahí en el punto 2, entonces ustedes dicen, tiene el pH menor de 7.35, ¿cierto? 7.31, menor de 7.35, acidosis, y buscan el bicarbonato, bicarbonato bajito, metabólica, acidosis metabólica, el primer punto. Van a ver la compensación, ¿sí? Van a ver la compensación. Hacen la fórmula y por fórmula les da 35.45, o sea, 1.5 por 18.3 más 8, le da 35.45. Entonces ustedes se van a la tirilla y ven la PC2, da 36.8, o sea que esto es más o menos 2, acuérdense, ¿no? O sea que está normal, ¿sí o no? O sea, ese PCO2 es el esperado para ese bicarbonato. O sea que tiene un trastorno metabólico puro, no tiene nada respiratorio, simplemente que esa es la respuesta respiratoria de la segunda línea de defensa adecuada, ¿sí? No tiene otro problema, es simplemente la respuesta respiratoria al trastorno metabólico. ¿Sí entienden eso? Listo, si ese PCO2 que está ahí en la tirilla y el resultado hubiese sido 45, ¿qué tiene? Una acidosis metabólica más una Acidosis respiratoria.
Eso, más una acidosis respiratoria. Si el resultado de ahí hubiese sido 18, ¿qué tiene? Una acidosis metabólica Una más una alcalosis respiratoria. alcalosis respiratoria. Entonces Alcalosis usted tiene respiratoria. eso, una alcalosis respiratoria. Entonces coge las dos cosas y usted va a ir desglosando los dos problemas, ¿sí? O sea, ahí usted desglosaría los dos problemas. Ejemplo, vamos. Usted tiene un paciente que tiene 7 días, tos, expectoración amarilla, fiebre, llegó séptico, taquicárdico, hipotenso, con alteración aporte-demanda, aumentado el lactato, el bicarbonato disminuido, y resulta que tiene una opacidad grandísima en los pulmones, tiene un fenómeno de chun en los pulmones. Entonces, por un lado, por la alteración aporte-demanda, tiene acidosis metabólica, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, tiene acidosis metabólica porque está choqueado y está en sepsis, y está en choque séptico. Y como está en choque séptico, tiene hiperlactatemia, el lactato se aumenta por el metabolismo anaerobio, aporte-demanda, usted hace eso, pues hace como esa correlación. Pero bueno, y el PC2 resulta que está muy bajito y mucho más bajito de lo que es esperado del bicarbonato, entonces tiene una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene lesiones pulmonares, entonces usted coge la parte respiratoria y mira, tiene una alcalosis respiratoria, le calcula el gradiente alveolar arterial que ahorita vamos a ver, y el gradiente alveolar arterial va alto, quiere decir que tiene un fenómeno de Chun. Entonces usted dice, bueno, tiene acidosis metabólica porque tiene una sepsis y está choqueado, y la sepsis es de origen pulmonar y el pulmón tiene infiltrado y tiene una neumonía y por eso tiene el PCO2 bajo, tiene fenómeno de Chun y tiene gradiente alto, ¿sí? Entonces, usted tiene que lograr hacer toda esa correlación. O sea, a eso tenemos que llegar en algún momento, a tratar de hacer esa correlación del equilibrio ácido-base y la fisiología pues, que aprendieron. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Para qué es las compensaciones? Para ver si hay un trastorno puro o hay dos trastornos, porque hay que buscarle la causa, ¿sí? Entonces usted tiene que tratar la neumonía y tiene que tratar la sepsis, así sea la sepsis originada por la neumonía, ¿sí? Bueno, bien, bien. O digamos, un ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene un EPOC, ¿sí? Un EPOC. ¿Qué hace el EPOC con el PCO2? Ya les he dicho, ¿cierto? Es una enfermedad pulmonar obstructiva, retiene el CO2. Si retiene el CO2, tiene acidosis respiratoria. Pero resulta que esos pacientes con EPOC, muchos tienen cor pulmonar, se hinchan, hacen falla cardíaca derecha y les dan diuréticos. Y cuando usted le da los diuréticos a los pacientes hacen alcalosis metabólica. Entonces usted resulta de ver los gases arteriales y tiene acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. Usted, ¿y esto por qué? No, pues la acidosis respiratoria es porque tiene un EPOC, porque tiene alteración obstructiva de las vías aéreas, ¿cierto? Y tiene un EPOC, entonces usted lo explica por el EPOC. Y usted coge la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica, perdón, la explica por los diuréticos, ¿sí? Ese es el objetivo de ver las compensaciones, poder desglosar dos trastornos y solucionarlos. ¿Listo? Cuando no son puros pueden haber dos trastornos. Y eso es lo mismo, ¿sí? Ahí está si ustedes ven ahí, eso es un PC2, busquen, miren el pH 7.48, alcalosis, ¿sí o no? Van y en el PCO2 en 24, está menor de 7.35, y el bicarbonato está abajo, dice CHCO3, ¿lo vieron? 18.4. Esto depende de correlación clínica. Entonces, resulta que esto es un paciente de esos nuevos de COVID que llega con tos, expectoración, disnea, y lo ve respirando rápido, y usted ve la PCO2 y está extremadamente bajo. Usted sabe que el problema es netamente respiratorio. Llegó con síntomas respiratorios, usted correlaciona, busca la parte respiratoria, tiene alcalosis, usted mira el PCO2 y el PCO2 es el que está disminuido, 24.8. ¿Sí o no? Entonces, digamos que este paciente lleva 4 días con síntomas, ¿sí? 4 días con síntomas. Cuando uno le busca el esperado en agudo da 21.2 y en crónico da 17.5, y ustedes ven ahí, está en 18.4, está ahí como en un intermedio, como entre el tercero y quinto día, ya está como en 4 días, ¿sí? Entonces ahí está empezando a hacer algo, pues el bicarbonato a disminuirse. ¿Sí me entienden? Entonces ahí ya es como, pareciera como el trastorno, la alcalosis respiratoria, más el bicarbonato esperado para un trastorno que se está volviendo ahí ya crónico. Está ya en 17, está en 18 y aquí da 17.5. ¿Listo? Listo. Lo mismo, entonces esto es una alcalosis respiratoria, ustedes miran el pH 7.528, alto, ¿sí o no? Entonces se dirigen a ver el PCO2 22, disminuido, o sea que tiene menos ácido carbónico, o sea que tiene alcalosis respiratoria.
Como tiene alcalosis respiratoria, aplican el concepto que está ahí en la diapositiva, resulta que 16.5 y cuando ven el bicarbonato ahí está en 18.5, entonces está ahí, pues está más o menos 2, está es un paciente que viene con síntomas respiratorios ya probablemente de más de 5 días de evolución, ¿sí? Hasta ahí claro las compensaciones, si eso está claro ya, pues eso es, ¿listo? ¿Está clarito hasta ahí? Bien, bueno, vamos con lo siguiente. Lo siguiente es buscar las causas. Vamos a empezar con cada trastorno, acidosis metabólica. Yo creo que, bueno, acidosis metabólica. Acuérdense que acidosis metabólica aprendimos lo del GAP, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de acidosis metabólica? Este GAP, pues es algo muy sencillo. Usted coge los cationes y le resta los aniones y eso le da una brecha y en esa brecha hay sustancias que no son medidas. Pues dicen que no son medidas, pero realmente sí son medidas. Esta diapositiva es feísima, pero bueno, ya hay una mnemotecnia. A mí no me gustan mucho las mnemotecnias. Esto es de New England Journal, está ahí Goldmark y dice que las causas, para aprenderse las causas de acidosis metabólica. Entonces están, acuérdense, las primeras causas, las más frecuentes, las que ustedes tienen que tener en cuenta siempre de acidosis metabólica es el ácido láctico, los cuerpos cetónicos y la uremia, o sea, los nitrogenados, ¿sí? Si ustedes saben esas tres cosas, ahí está el 99%, 95%, una cosa altísima de las causas de acidosis metabólica. El resto de causas son alcoholes, glicol, 5-oxiprolina, L-lactato, está el metanol, la aspirina, la rhabdomiólisis, ¿sí? Entonces ahí está la mnemotecnia, Goldmark, siempre tener en cuenta los alcoholes, pero eso es, digamos, cuestión de correlación. O sea, si usted viene un paciente de 18 años, diabético tipo 1, que no se puso la insulina, llegó respirando rápido, con dolor en el abdomen, aliento, acetonas, y está tóxico y que tiene un gap amplio, ¿qué piensa que es? Pues cuerpos cetónicos, ¿sí o no? Eso es cuestión de correlación, cuestión de correlación. Cuando usted llega al paciente que tiene tos, expectoración verde, bla, 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 todas esas cosas, y tiene una infección, está séptico, ¿usted en qué piensa? Pues en el ácido láctico. Resulta que no, que es un viejito que está en el seguimiento del programa de nefrología porque tiene falla renal y la creatinina se aumentó de 1.5 a 5 en los últimos 2 meses. ¿Qué es? Pues es el riñón, ¿sí? Es el riñón, listo. Son las 3 causas más frecuentes. O si usted tiene un paciente que viene de una rumba o viene de, no sé, está con intoxicado, alteración del estado de conciencia aguda, pues probablemente es un alcohol, ¿sí? O los intentos suicidas, los salicilatos, los antidepresivos tricíclicos que lo encontraron acostado en la cama y al lado tenía un poco de pastas que se había tomado, pues uno piensa en antidepresivos tricíclicos, salicilatos, aspirinas, esas cosas. Bueno, pues todo es cuestión de correlación. A ver si este es el Goldmark y estas son las causas de esa vaina, de la acidosis metabólica. Aquí están. La acidosis metabólica, uno la clasifica, para hacerlo de una forma sencilla, esto lo pueden leer y tenerlo, pero para hacerlo de una forma sencilla, la acidosis metabólica, uno lo clasifica con anion gap amplio y anion gap normal. ¿Sí? Anion gap amplio y anion gap normal. Cuando el anion gap está amplio, ustedes piensan en estas cosas, ¿sí? Goldmark, ¿sí? Anion gap amplio. Piensan en esas cosas porque son cosas osmóticamente activas y cosas cargadas negativamente no medibles. No, pero ¿para qué? ¿Para la información? Deme un momento, deme 10 minutos. Hágalos pasar y yo hablo ahorita en 10 minutos con ellos, o en 15 minutos. Quedan el familiar y yo voy ya, deme un momentico, qué pena.
Bueno, ya. Es que me toca dar la información de los pacientes de la UCI, pero ahorita lo hago. Por ahí terminemos esto primero. Eh, bueno, hasta ahí, claro, listo. Entonces ustedes tienen acidosis metabólica y la acidosis metabólica se clasifica con gap amplio o gap normal, ¿cierto? ¿De qué depende el gap amplio? Digamos, en la medida que aumentan las sustancias que están ahí, el gap, que es lo verde, que aumenta el verde, pues el bicarbonato disminuye. ¿Qué otra forma puede haber para que haya un gap normal para que haya un gap normal? Es que lo que ven en azul, que es el cloro, se aumente y desplace el bicarbonato, ¿sí? Hay un gap amplio, es tener un gap amplio, es tenerlo mayor de 12 más o menos 4, y el gap grande, y ese gap son todas estas sustancias que hablamos, ¿sí? Todas estas sustancias que están ahí dentro de esa mnemotecnia. Y un anion gap normal o estrecho, pues normal, digámosle un anion gap normal que esté menor de 12, es si el cloro está aumentado. Entonces, hipercloremia, ¿listo? Anion gap normal es hipercloremia. Entonces, acuérdense, hipercloremia, siempre acuérdense de eso, hipercloremia hace anion gap normal, pues simple, eso es cuestión de matemática sencilla, entre más aumentos, si ustedes ven la fórmula ahí, si ustedes aumentan el cloro, pues la diferencia va a ser cada vez menor, ¿sí? Entonces el gap va a estar normal, no se va a ampliar, ¿listo? Pero el PCO sí se va a disminuir, acuérdense, el bicarbonato se va a disminuir, acuérdense que pues, debe haber un equilibrio de iones, digamos, en la medida que los aniones, uno de esos aniones aumenta, el otro disminuye. Entonces, en la medida que el cloro aumenta, pues el bicarbonato se va disminuyendo. ¿Listo? Hasta ahí estamos. Si ustedes aumentan el cloro, se disminuye el bicarbonato. Si disminuyen el bicarbonato, hay acidosis metabólica. Y si ustedes calculan el anion gap va a estar normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay hipercloremia. ¿Sí? Entonces, anion gap normal, hipercloremia, y anion gap amplio, todas las causas que vimos en esa mnemotecnia de Goldmark. ¿Listo? ¿Están claros? Hasta ahí. Acidosis metabólica, vamos bien. Sí, doctor. Listo, listo. Listo, aquí están las causas, digamos. Ustedes ven ahí, esta lo pueden tener, pues, no sé, esta está en New England Journal. Las causas más frecuentes, ahí las ven, sobreproducción de ácido, entonces están los cetoácidos, que son, acuérdense, alfa-cetoglutarato, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, que son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Acidosis láctica, que puede ser acidosis láctica L, levógira o destrógira. La L es tipo A o tipo B. La tipo A es hipóxica, ¿cierto? Puede ser por choque séptico, isquemia mesentérica, hipoxemia, choque hipovolémico, intoxicación por monóxido de carbono. ¿Listo? Hay que todas las causas, o sea, eso no lo aprenden de memoria, simplemente tipo A es por hipoxemia, todas las cosas que puedan generar hipoxemia o alteración al aporte-consumo. Y la tipo B es no hipoxémica, entonces estructuras que produzcan ácido láctico o algunos fármacos, entonces hay algunos tumores, está el déficit de tiamina, las convulsiones, medicamentos, especialmente el que le van a preguntar mucho es la metformina, que lo van a ver, el propofol, que lo usamos actualmente mucho en la sedación de los pacientes con COVID. ¿Qué más? Salicilatos. Claro que esas salicilatos, etilenglicol, propilenglicol y todo eso son usualmente sustancias que están cargadas osmóticamente y son con carga negativa y desplazan el gap. ¿Listo? Eso es que la vimos en el Goldmark. Listo. Lo otro es el anion gap normal. Pues el anion gap normal puede ser por, ¿qué cosas? Pues un anion gap normal es porque tiene hipercloremia. Entonces eso puede ser por, usted tiene pérdidas de bicarbonato por el riñón o gastrointestinales o tiene una disminución de la excreción renal, y esos son unos trastornos específicos en los cuales están las acidosis tubular renal tipo 1 y tipo 4, acidosis tubular renal proximal e distal. ¿Listo? Simplemente como para que tengan de información que son los diagnósticos diferenciales y hay que llegar a ellos pues en la medida que uno no encuentra la causa específica del trastorno. Este es el algoritmo. Entonces, lo primero que uno hace es reconocer que el paciente tiene acidosis metabólica. Lo que le sigue es ver la respuesta secundaria, que es la fórmula que ven ahí, ¿sí? La fórmula que ven ahí, que es el PCO2 por 1.5, y mirar si el trastorno es puro metabólico, ¿sí? Lo que sigue es calcular el hiato aniónico, que lo ven ahí, ¿sí? El hiato aniónico. Una vez calculan el anion gap, ustedes lo clasifican. O también acuérdense que siempre tienen que tener pendiente lo que se ve en este recuadro, el anion gap, y en el recuadro ustedes también ven
que siempre tienen que correlacionar y corregir por albúmina con la fórmula de Fitch, que yo les dije ahora rato que 2/3 del gap dependen de la albúmina. Esto es cuestión de práctica y usualmente uno no se los hace a todos, sino a los que tengan hipoalbuminemia por cualquier cosa, porque tengan paraproteinemias, hiperinmunoglobulinemias o que estén desnutridos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen una anion gap normal, pues listo, tiene una acidosis metabólica con anion gap normal, el problema es hipercloremia y de ahí vienen otros cálculos específicos como mirar el sodio en orina. Y si ustedes tienen un anion gap alto, pues primero que piensas en cetoácidos, cuerpos cetónicos, ácido láctico y productos de la uremia. ¿Listo? Entonces hay una forma, si ustedes ven a la derecha, hay una forma, esto lo pueden tener allí, pero si ustedes ven a la derecha, a la izquierda, donde ven el anion gap normal, ustedes pueden tener causas como acidosis tubular renal tipo 1, acidosis tubular renal tipo 4 y ahí están, bueno, las acidosis tubular renal. Lo más importante es la parte de la derecha, donde ustedes ven que es la forma para ustedes ver, digamos, la causa más frecuente son cetoácidos y ácido láctico y en el lado contrario están los pacientes que tienen intoxicaciones. ¿Cómo hace usted para saber que un paciente tiene una intoxicación? Pues obviamente eso es cuestión de correlación clínica, pero si usted quiere saber si la intoxicación es por un alcohol o no por un alcohol, digamos, eso sí, usted lo que tiene que hacer es mirar un gap osmolar. Esa es otra fórmula, mirar un gap osmolar. El gap osmolar consiste en medir la osmolaridad, ¿sí? O sea, usted coge un osmómetro, acuérdense que el alcohol es una partícula osmóticamente activa, ¿sí? Entonces usted coge un osmómetro, saca sangre del paciente, mide la osmolaridad. Acuérdense que la osmolaridad de nosotros es alrededor de 285 más o menos 5, ¿sí? Mide la osmolaridad y resulta que la osmolaridad le da 300. Eso coge y le calcula la fórmula de la osmolaridad calculada. La fórmula de la osmolaridad es 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más el BUN sobre 2.8. Y resulta que en la fórmula de cálculo de osmolaridad, el cálculo de osmolaridad por fórmula le da 250. Ve, 285, le da normal. Entonces coge y la calcula por fórmula y le da 285. Y la que midió directamente le dio 350. Quiere decir que en la sangre hay una sustancia osmóticamente activa que no estamos midiendo y no estamos metiendo la fórmula. Esa sustancia osmóticamente activa, ¿quién es? Pues un alcohol. Entonces eso es un gap osmolar. Medir la osmolaridad directamente con un osmómetro, calcularla por fórmula, restarla y si eso da más de 10, que quiere decir que la diferencia es mayor de 10, quiere decir que tiene un gap osmolar positivo. Probablemente hay una sustancia osmóticamente activa que no está calculada en la fórmula, ¿sí? No se mete en la fórmula. Eso es cuestión de práctica. En la medida que vayan viendo gases arteriales, lo vamos a ir practicando. Eso no es tan, eso es cuestión simplemente de que cuando pasen conmigo o con el resto de internistas, es ir cogiendo los gases arteriales e ir practicando, ir practicando, ir practicando. ¿Listo? Ahora, alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica es bien divertido, digamos. Alcalosis metabólica, lo mismo, digamos. Ya sabemos que es alcalosis metabólica, es tener un bicarbonato mayor de 26, tener un pH mayor de 7.45. Siempre hay que hacer la respuesta secundaria, que ya vimos que son las respuestas secundarias, ¿sí? Y lo que sigue es descartar siempre que no haya una hipercalemia, ¿cierto? Una hipercalcemia en falla renal, siempre hay que estar pendiente de eso, ¿sí? Y si no hay ningún problema de eso, si no es un paciente con enfermedad renal crónica, usted vamos a hacer algo, vamos a mirar si el paciente responde o no responde al cloro, ¿sí? Entonces, digamos, usted tiene una alcalosis metabólica, entonces el electrolito aquí vital, ¿quién es? El cloro, ¿sí? Alcalosis metabólica, siempre pensamos en el cloro, ¿sí? ¿Por qué? Si usted le disminuye el cloro, ¿qué pasa con el bicarbonato? Pues aumenta, ¿sí? Digamos, ejemplo, usted tiene una persona, ingresa un paciente de 25 años, embarazada, ¿sí? Está embarazada, muy embarazada, llega con vómito incoercible en cantidades, 15 veces en las últimas 2 horas,
vomitando, resulta que le diagnostican una hiperemesis gravídica. ¿Qué electrolitos hay en el estómago? Pues hay ácido clorhídrico, ¿cierto? Pues está vomitando, está botando cloro, bota cloro. ¿Cuál es el anión que le hace contraparte del cloro? Pues si usted está bajando el cloro, ¿qué es lo que aumenta? Pues el bicarbonato, ¿cierto? Si usted baja el cloro, pues aumenta el bicarbonato y alcalosis metabólica. Entonces, cuando usted vomita y vomita, bota el cloro, bota el cloro, bota el cloro, lo que hace es aumentar el bicarbonato y da alcalosis metabólica. Cuando usted usa diuréticos que inhiben los importadores de cloro y bota cloro por orina, ¿qué pasa con el bicarbonato? Pues aumenta, ¿sí? Entonces ahí vamos. ¿Listo? ¿Eso lo entienden? Digamos. Entonces el cloro es el electrolito vital para entender la alcalosis metabólica. Entonces, digamos, esa paciente que está vomitando cloro, usted le soluciona el problema, le pone cloro, se soluciona el problema. ¿Sí? O sea, que hay una cloro sensibilidad. Pero, digamos, esa paciente de cloruro de sodio, la expande, le mejora el volumen, mejoró el cloro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque le puso el cloro que estaba perdiendo. Y entonces era una alcalosis metabólica y era cloro sensible o con una respuesta al cloro. ¿Listo? Y usted le mide un cloro en orina. ¿Sí? Usted le da por medirle un cloro en orina y resulta que el cloro en orina está menor de 25 milimoles. ¿Sí? Quiere decir que no lo está botando por la orina, antes lo está reteniendo el riñón, o sea que los túbulos están bien y lo están reteniendo y el problema es gastrointestinal usualmente. Entonces en la clororrespuestas, los que responden a cloro, los que son respondedores a soluciones cloradas, usualmente son pacientes que tienen pérdidas gastrointestinales. Listo, y al lado contrario están los pacientes que no tienen respuesta al cloro, o sea que son clororesistentes. Usted le pone una solución clorada y no responde, ¿qué pasa? Ejemplo, digamos, usted le está poniendo un diurético de asa, acuérdense, o una tiacida, acuérdense que los diuréticos de asa o la furosemida actúan unos importadores en la bumetanida, por ejemplo, la furosemida actúa en el sodio potasio cloro y lo que hace es botar el cloro por la orina, botar el cloro, usted le tiene ese importador inhibido, por más cloro que usted le ponga, él va a seguir botando el cloro y usted le da un cloro en la orina y está como pues, aumentado, ¿cierto? Listo, entonces el cloro es el electrolito vital para entender la alcalosis metabólica. ¿Listo? Entonces, bien. Listo, entonces aquí, vamos a ver. Entonces, las que respondían a cloro eran, ¿de dónde? De gastrointestinales. Y las que no responden a cloro usualmente son del riñón, porque están inhibidos los importadores. ¿Sí? Acuérdense de, eso es como hacer un símil con la tiacida y la furosemida. Acuérdense que con la furosemida, que actúa a nivel de la asa ascendente gruesa de Henle, en un importador que se llama sodio potasio cloro, y la tiacida que actúa a nivel tubo listal, que es en un importador de sodio 2 cloro. Todos dos botan cloro. Y todos dos botan cloro. ¿Sí? Entonces, digamos, ejemplo, usted le midió el potasio en orina. Usted cogió y le midió el cloro en orina, el cloro en orina está alto. Bueno, tiene cloro en orina alto. Listo, vamos a medirle el potasio en orina. Aquí viene lo más chévere. Digamos, le medimos el potasio en orina y el potasio en orina está alto. Listo, el potasio en orina está alto. Entonces, lo siguiente es mirarle la presión arterial. Entonces, usted coge y le mira la presión arterial, digamos, tiene la presión arterial elevada. ¿Qué es? Acuérdense que a nivel distal actúa una hormona, que esto es cuestión toda de fisiología. A nivel distal en los túbulos actúa una hormona que se llama aldosterona y que actúa en una sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que es la aldosterona. Fisiología, otra vez. Actúa ahí, digamos. Si usted tiene hiperaldosteronismo, o sea, si usted tiene aumentada la aldosterona en el hiperaldosteronismo, va a estar botando potasio, ¿sí? Y va a estar botando también cloro. Entonces va a tener una alcalosis metabólica con hipocalemia, hipernatremia e hipotensión, ¿sí? Entonces es una forma de correlación, es cuestión de práctica. Esto, pues no pienso que ahorita se les quede grabado así, sino que es cuestión de hacerle, ahí le van cogiendo práctica de eso y amor a los gases arteriales. Listo. Resulta que no tiene la presión arterial alta y la tiene por el contrario bajita o normal. Entonces, en ese... Hola, ¿me escuchan? Profe, se te Sí, había ido profe. la voz un momentito. Se te fue un momento, pero ya.
¿Ya me escuchan? Pero mira que me apareció como si estuviera leyendo la diapositiva y no me la deja pasar. Listo. Los que tienen la presión normal o baja, ¿qué pasa? Y están botando potasio y tienen el cloro también en orina aumentado. ¿Qué es? Pues tienen un diurético, están usando tiazida o están usando furosemida. O lo otro es que tengan unos síndromes, estos síndromes se llaman síndrome de Giedelman y síndrome de Bartter. Ese síndrome de Bartter y síndrome de Giedelman son algo similar al usar hidroclorotiazida. Son la mutación de los cotransportadores de la furosemida y la hidroclorotiazida. Es como si usted usara hidroclorotiazida y furosemida. Esos cotransportadores están mutados y están botando y está botando. No permiten que se importe, sino que botan el cloro y ¿sí? Hacen como la función de eso. No me pasa la presentación. Profe, ¿y si te sales y la vuelves a compartir? Dale. Uy, qué locura. ¿No hay una forma de llegar a la última sin hacer toda esta locura? ¿No, cierto? No, mira, pasó más rápido así. Profe, si te la ayudamos a avanzar nosotros. Pueden, háganlo. ¿Qué hago? ¿Espero? Ahorita tenemos sodio, yo creo que no alcanzamos a hacer sodio. Esto llevamos como, ¿cuánto llevamos en esto? Vamos a hacer 1 hora y media, 2 horas, 2 horas. Sodio lo reprogramamos. Sí, yo creo que es mejor reprogramar sodio. Ese tema también no los dejo avanzar, voy a intentar yo. Voy a seguir yo. No, es que mi internet está tan mal. Oh, se cayó, no puede ser. Y si le doy compartir la pantalla, ¿será más fácil? Pues hágale a ver, profe, si lo deja mejor. Ahí ven mi pantalla, sí. Sí, señor. Sí, profe, ahí es más rápido. Uy, sí, uy, hace rato hubiéramos hecho esto, yo hice muy pelota, la madre. Oh, mira, y aquí permite hacer dibujos. Qué hueva. Bueno, vamos. No, mejor no hago dibujos. Listo, ya. Listo, entonces, íbamos aquí. ¿Ustedes entendieron esa parte de, digamos, acuérdense, el electrolito principal en la alcalosis metabólica es el cloro. Acuérdense que el cloro, la alcalosis metabólica es tener el bicarbonato elevado. ¿Cómo hace para usted para tener el bicarbonato elevado? Pues teniendo pérdidas de cloro, ¿cierto? Disminuyendo el cloro, se aumenta el bicarbonato. Esas pérdidas de cloro pueden ser gastrointestinales, por vómito o pérdidas gastrointestinales, que ustedes fácilmente las corrigen colocando solución salina normal. Si eso corrige, pues porque es cloro sensible y las pérdidas eran del intestino, ¿cierto? Y hay otro lado que es las pérdidas del riñón. Si usted pierde cloro por el riñón y pierde potasio por el riñón, el problema es, digamos, netamente renal.
y usted lo que hace es ver la presión arterial y el potasio. Ustedes ven potasio elevado en el riñón, al que está perdiendo potasio por el riñón junto con el cloro disminuido y el bicarbonato elevado, pues el problema es netamente renal y usualmente si tiene hipertensión, el problema es hiperaldosteronismo secundario, porque la aldosterona está aumentada, la aldosterona aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Recuerden que la aldosterona hace que usted retenga sodio y bote potasio. Entonces, si retiene sodio, pues hace hipernatremia, y si bota el potasio, pues hace hipocalemia, y al mismo tiempo está botando cloro y pues tiene el bicarbonato elevado, entonces tiene alcalosis metabólico. Como está reteniendo sodio, pues el sodio retiene agua, y si retiene agua, tiene aumentada la presión hidrostática, y si aumenta la presión hidrostática, pues tiene hipertensión. Bueno, eso es súper sencillo, es cuestión de correlacionar la fisiología. ¿Listo? Si usted está botando el potasio en orina y el cloro en orina y no está hipertenso, pues probablemente no es la aldosterona, sino que es un diurético. ¿Cuáles diuréticos? Los diuréticos de asa o las tiacidas, que es furosemida o hidroclorotiazida. ¿Listo? O síndromes que simulen el uso de diuréticos, que están en el síndrome de Bartter, el síndrome de Bartter y el síndrome de Gilman. ¿Listo? Listo. Entonces, acidosis respiratoria es el otro trastorno. Estos son más fáciles. Entonces, los trastornos respiratorios, acuérdense, siempre uno va a hacer algo que esto es vital, digamos. Trastorno, usted siempre busca el trastorno secundario para ver si tiene un doble trastorno, sino que ahí omití esa parte. Entonces, digamos, se coge y hace una vaina que se llama gradiente alveolo-arterial de oxígeno. El gradiente alveolo-arterial de oxígeno es 150 menos la presión de oxígeno menos 1.25 por la PCO2. Esa vaina no sirve aquí en Cali porque aquí la presión barométrica de nosotros aquí es alrededor, a nivel del mar es 760 y la de nosotros es como 650, 680, depende de la zona de Cali, la presión barométrica, y la presión barométrica se la da la tirilla de gases arteriales, ¿sí? Entonces, hay una forma para calcularla y es muy difícil, esa fórmula no se la aprende nadie, yo no soy capaz de aprenderme eso. Entonces, bajan las calculadoras, está ahí AADO2, que es la fórmula, ahí está la fórmula, en Metcal, busquen Metcal, se bajan esa, y ahí le ponen unos parámetros. Ustedes tienen que coger los gases arteriales y mirar cuál es la presión barométrica en el lugar que se hicieron todo ese cálculo de gases, ¿sí? Ahí aparecen los gases arteriales. Listo, venga, por ejemplo, vamos a ver si se puede más fácil. Mire, estos son unos gases arteriales. Entonces, en estos gases arteriales ustedes tienen ahí, acá, ellos igual aquí le dan, ahí, ¿sí ven donde dicen AADO2? Aquí, AADO2, ¿sí? Ahí le dice, está alta, ¿sí? Ellos muchas veces, los gases muchas veces le dan la diferencia alveolo arterial de oxígeno y el gradiente alveolo arterial de oxígeno, ¿sí? Muchas veces lo dan, ¿sí? Muchas veces ellos le ponen eso ahí, ¿sí? O ustedes lo pueden calcular porque en la fórmula que le aparece en Metcal les pide la barométrica, y la barométrica del lugar donde se hizo está ahí, ¿sí? Ahí está la presión barométrica. ¿Listo? Entonces, simplemente meter los datos, meter la PCO2, y calcular el gradiente alveolar arterial de oxígeno. Digamos que lo importante de esto es la interpretación. Si usted tiene un gradiente alveolar arterial de oxígeno alto, quiere decir que tiene un fenómeno de Chun, que tiene una alteración de Q, que tiene, ¿sí? Usualmente fenómenos tipo Chun o alteraciones BQ. Entonces, ¿qué quiere decir eso a grandes rasgos? Si usted tiene una alteración gradiente alveolar arterial de oxígeno elevado, ¿qué tiene? Un problema, o sea, tiene una lesión pulmonar. Si usted tiene una alcalosis, una acidosis respiratoria con gradiente alveolar arterial alto, tiene una lesión pulmonar, ¿cierto? Diferencia alveolar mayor de 5, mayor de 10 y este menor de 10. Listo, si ustedes tienen la diferencia alveolar arterial normal, quiere decir que el paciente simplemente está hipoventilando, ¿cierto? Sin ninguna lesión pulmonar intrínseca. Ejemplo, ¿quién puede hacer eso? Que esté hipoventilando sin una lesión pulmonar intrínseca. El pelado que se metió la heroína, que dijimos ahorita rato, se aplicó heroína y dejó de respirar. ¿Ese pelado tiene alguna lesión pulmonar? ¿Ustedes qué opinan?
¿no? ¿Cierto? Simplemente se puso la heroína y dejó de respirar. O el pelado que tuvo, o la persona que tuvo, digamos, tuvo una infección por una diarrea, por Campylobacter jejuni, fácil, Campylobacter jejuni hace una semana, y viene ahorita por pérdida de la fuerza progresiva de extremidades de forma descendente bilateral y ya perdió la fuerza y no tiene reflejos. ¿Qué tiene? Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré, entonces como Guillain-Barré, eso, tiene un Guillain-Barré, no puede respirar. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza muscular para respirar, porque tiene un Guillain-Barré. Pero el pulmón está neurológico, paciente que tiene miastenia graves, viene con cansancio, fatigabilidad, le hace una prueba de parpadeo, se fatiga, listo, y resulta que no puede respirar y está. ¿Sí? Entonces también, pacientes que tienen trastornos neuromusculares, neurológicos o intoxicaciones que no tienen lesiones intrínsecas pulmonares, es el caso usual de este problema, ¿sí? Diferencia alveolar arterial normal, ¿sí? Una diferencia alveolar arterial normal en las neuromusculares. Entonces, acuérdense, diferencia alveolar arterial de oxígeno sirve para ver qué lesión pulmonar intrínseca. Si usted tiene la diferencia alveolar arterial de oxígeno alta, ¿qué quiere decir? Que tiene una lesión pulmonar, un CHUN o una BQ. ¿Cuáles serían las más frecuentes? En CHUN, pues neumonía, y en BQ, pues un TEP, ¿sí? O un tromboembolismo pulmonar. Y el del lado de acá, este paciente tiene diferencia alveolar arterial alta. Entonces, ¿qué tiene? Pues tiene una hipoventilación con una lesión intrínseca pulmonar. ¿Qué piensan? Está el EPOC, está, sí, todo lo que genere lesiones pulmonares intrínsecas. ¿Listo? Así, alcalosis respiratoria. En cuanto a la alcalosis respiratoria, lo mismo. O sea, siempre en los trastornos respiratorios hay que calcular la AADO2, ¿sí? La diferencia alveolar arterial de oxígeno. Si la diferencia alveolar arterial de oxígeno está normal, quiere decir que el pulmón no tiene nada. Ejemplo, un paciente con fiebre, tiene fiebre y solamente está respirando rápido por la fiebre. ¿El pulmón está alterado? Pues no, si no es neumonía, no está alterado el pulmón. Entonces está respirando rápido, dando el CO2 y tiene alcalosis respiratoria. Si está embarazada, tiene una barrigota, la barrigota grandota le restringe el pulmón, respira más rápido, entonces ellas generalmente hacen alcalosis respiratoria, los pulmones están perfectos, íntegros. Una diferencia alveolar arterial normal. Si esa embarazada le encontraran una diferencia alveolar arterial elevada, hay que pensar en algo pulmonar intrínseco y mirarle el pulmón, ¿cierto? Mirarle el pulmón, no sé, pues el problema se tiene, bueno, hablando de método eso. Bueno, perdón. Entonces, lo otro, si tienen la diferencia alveolar arterial mayor de 10, tiene la diferencia alveolar arterial mayor de 10 y tiene alcalosis respiratoria, pues tiene una lesión pulmonar intrínseca, usualmente neumonía y TEP, ¿sí? Son las más comunes, o sea, alteraciones BQ o alteraciones BQ o alteraciones tipo CHUN, ¿sí? Igualito que en la acidosis respiratoria. ¿Listo? Esto es un ejemplo. Mire, esta es la alcalosis respiratoria que vimos ahora rato, ¿cierto? Esta vimos que era una alcalosis. Entonces, si usted tiene una alcalosis respiratoria y tiene este problema, este paciente tenía COVID o tiene COVID, bueno, tenía. Tiene esto así altísimo. ¿Qué quiere decir? Es una alcalosis respiratoria y usted tiene que ir a mirarle, ¿qué? El pulmón, porque debe tener un infiltrado o un TEP o alguna cosa, porque el gradiente está alto. ¿Sí entendieron eso? Este es un paciente también con una alcalosis respiratoria. Este también es un paciente con una alcalosis respiratoria. Miran el gradiente, acuerden que el valor normal es 10, ¿sí o no? Y este está en cuánto? En 120. Entonces, si tiene una alcalosis respiratoria y tiene un gradiente alveolar arterial alto, ¿qué tiene? Una lesión intrínseca pulmonar. Hay que buscar una neumonía o un TEP, ¿sí o no? Estas son las causas de acidosis y de alcalosis respiratoria aguda y crónica, ¿sí? Como para que las tengan. Eso es algo como los ejemplos que hemos ido dando. Y yo creo que ya. Bien, hasta ahí. ¿Dudas? Este tema es realmente muy chévere porque ayuda a correlacionar muchas cosas clínicamente. Si uno maneja ese tema bien, hace muchísimos diagnósticos diferenciales. Manejarlo bien, pues no es simplemente escuchar esta charla, sino, o sea, la pueden indagar más, coger muchos gases arteriales
cuando pasen por acá conmigo, pues yo les voy a mostrar muchísimos gases arteriales. Podemos hacer un taller de gases arteriales y mostrarles gases arteriales hasta que eso quede en la memoria, pues así, bien. Y ya, yo pienso que tienen alguna duda. Hola.